Muy buenos días a los representantes de empresas ahora en el CENCA de Guatemala. Y por supuesto, saludo a todos los colegas economistas de las distintas casas consultoras que estamos reunidos este día con ustedes, señores empresarios. Y comienzo con la situación económica de Nicaragua. Rápidamente iniciaremos cómo marchó la economía de Nicaragua en enero-junio de 2020, en el primer semestre de este año. Y por supuesto voy a complementar solamente lo que está escrito en cada una de las diapositivas. Con datos oficiales, porque aquí no hay ningún dato de Copades, al mes de abril el último indicador del IMAE refleja una caída promedio anual de 1.25%. La inflación acumulada es del mismo orden, pero con signo positivo, 1.25% en enero-junio. Cabe señalar que al mes de abril la inflación era 0%. No existen cifras de comercio exterior, mucho menos de balanzas de pago en su conjunto. Así que lo que tenemos en datos de exportación son las intenciones para exportar que un organismo de nombre Cetrex publica mensualmente. En el primer semestre, el volumen de esas intenciones para exportar crece 2.56% con respecto al mismo trimestre del año pasado, y hay un incremento de 10.75% en el valor FOB exportado. Como es usual, el 45% del valor total de esas intenciones de exportación se destina al mercado estadounidense. Hay diría yo, una excelente conducta en la emisión de dinero. Después de que se hubieran fugado alrededor de 1.300 millones de dólares entre abril de 2018 y marzo de 2019, apenas en el primer semestre de este año 2020, los depósitos en moneda extranjera aumentaron solo 92 millones de dólares. Prácticamente les diré que toda la fuga que salió del país, prácticamente no ha regresado ni un dólar. También observamos caída en los depósitos en Córdoba por el orden de 14 millones en el primer semestre y una contracción severa, levemente severa, porque las contracciones monetarias en Nicaragua son más intensas, de 1.395 millones en la oferta de dinero o medio circulante. Continúa cayendo el crédito al sector privado, tanto a empresas como a familias. La caída interanual al mes de junio de la cartera de crédito fue 9%. Y también se ha observado un salto de 10.8% en junio del año pasado a 15.1% en junio de este año en la cartera en riesgo, que incluye los préstamos vencidos, los préstamos reestructurados, los préstamos reprogramados y los préstamos en cobro judicial. Ha habido pues un aumento de casi 5 puntos porcentuales de la cartera de crédito bruto en cuanto a la cartera en riesgo. Déficit fiscal en el primer semestre de este año, prácticamente más cercano al 0% del Producto Interno Bruto esperado en el año. No tenemos PIB del segundo trimestre y por lo tanto estamos comparándolo con el PIB pronosticado por Copades para todo el año en curso. Ese déficit que oscila alrededor de un 0% del PIB se explica prácticamente por el congelamiento del gasto total del gobierno en este año con respecto a lo que se gastó en 2019. Hay un congelamiento de gasto.
hay, por supuesto, cero ajuste salarial a los empleados públicos en este año. Y por otro lado, estimados amigos, no olvidemos que una de las sanciones de esta ley estadounidense, NICA Act, sanciona financieramente a Nicaragua de tal manera que los préstamos multilaterales muy concesionales que recibía Nicaragua de parte del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo se han cerrado. Esas puertas están cerradas. Si ustedes me preguntaran cómo se está financiando el gasto de capital en Nicaragua, se está haciendo casi exclusivamente con recursos no concesionales del Banco Centroamericano de Integración Económica, donde el gobierno desde el año 2007 comenzó una extraordinaria gestión de contratar aproximadamente $1.000 millones que tenía disponibles en el BESIA. Las reservas brutas administradas por el Banco Central muestran un aumento de $341 millones en el primer semestre de este año. Y por supuesto, ese saldo de 2.738 millones representa aproximadamente 3 veces el saldo de la base monetaria, a sabiendas que la condicionalidad establece un nivel mínimo de 2.5 veces y también, por otro lado, cubre 7 meses de importaciones de bienes CIF, a sabiendas que la condicionalidad mínima es 4 meses. Por consiguiente, podemos aseverar que la estabilidad del tipo de cambio y la estabilidad del índice de precios al consumidor ha estado garantizada por la política monetaria y también por la política fiscal, porque hay menos gasto en el primer semestre de este año. Así, en resumen, es lo que ha ocurrido en la economía de Nicaragua a grandes rasgos en el primer semestre del año en curso. No me voy a referir a las premisas y riesgos externos en aras de someterme al tiempo, pero esto fue dicho por nuestro colega Mario cuando presentó la macroeconomía mundial y la macroeconomía de Centroamérica. Veamos las premisas internas. En Nicaragua continúa en vigor 2 crisis. Una crisis política de allá a abril 2018 y una crisis sanitaria mundial que apareció o afectó a Nicaragua en marzo de 2020. Estas 2 crisis, estimados amigos, están actuando en la misma dirección. Primero contrajeron la oferta de bienes y servicios con el cierre temporal y definitivo de empresas que provocó más desempleo y subempleo, y posteriormente han provocado un impacto en la demanda interna por la incertidumbre, llamémosle la demanda precautoria de dinero que existe entre los agentes económicos, especialmente los consumidores, de tal manera que ha provocado una aceleración de la caída de la producción en 2020. El supuesto fundamental de cómo podrá evolucionar la economía en 2021 en Nicaragua está expresado ahí, la premisa básica. La inversión fija se estima, y esto lo hemos hecho como investigación de campo de parte de Copades, un 10% este año. La inversión acá se ha desplomado en 2019 y, por supuesto, en 2018 con la crisis política. Producto de esa premisa fundamental, que cae la inversión fija bruta, o sea, el gasto en construcción y el gasto en adquisición de maquinaria y equipo, los sectores más golpeados en las actividades económicas son construcción, estoy hablando de 2021, minas y canteras, otros servicios y comercio. Necesito agregar
¿qué es lo que ha sido más golpeado en 2020? Construcción, comercio, sistema financiero, industria y energía eléctrica y agua potable. Por otro lado, en 2021, siempre sobre la premisa básica de la caída de 10% del total del gasto de inversión fija bruta, la inversión fija cae el 10%, antecedido de una caída de 23.6%, casi 24% en inversión fija de 2020. Y el consumo de los hogares cae levemente 1%, pero el año pasado caía 4%. Las exportaciones prácticamente estancadas, 0%, 0.3%, como lo están casi estancadas en el presente año. Por consiguiente, con estos supuestos y estas caídas que hemos determinado con la aplicación de la matriz de insumo o producto de Nicaragua, con el supuesto fundamental de que la demanda en inversión fija bruta cae 10%, llegamos al resultado que el PIB real de este año, del próximo año, apenas disminuirá 1.2%. O sea, no nos alejamos de las severas caídas, pero no hay signo positivo, como lo hemos observado en el resto de los países centroamericanos, en el comportamiento del Producto Interno Bruto Real de 2021. La demanda interna, consumo de inversión bruta, continúa en caída, 2%. La inflación de precios al consumidor, que este año se acerca al 2%, el próximo año 2021 lo prevemos en un nivel de 5% por el alza de los precios y los commodities. Se espera un alza de los precios de materias primas el próximo año. En este año hay caída de los commodities. Y un mayor saldo de dinero en el mercado por el gasto electoral, porque ustedes ya deben tener conocimiento que el primer domingo de noviembre se elegirá al nuevo presidente de Nicaragua. Digo nuevo, aunque podría darse el caso de alguna sorpresa electoral. El BCN mantendrá la estabilidad macroeconómica. Esto lo reiteramos porque, en mi opinión, estimados empresarios, la autoridad política de Nicaragua ha optado por el rompimiento de la reforma estructural de la depresión económica, que nos conduce a una gran tasa de desempleo. El gobierno ha desestimado la otra opción, que es una gran crisis de la deuda pública, que genera más inflación, una inflación galopante, es lo que habría en Nicaragua. Por ejemplo, si el gobierno hubiese decidido financiar el gasto de inversión pública con recursos exclusivamente o casi exclusivamente internos, o sea, emisión de dinero. Creo que la lección macroeconómica aprendida ya en los años 80 del siglo pasado ha sido considerada para esta decisión de política económica de desestimar esa vía, y estamos ahora frente a una, yo le llamo así, un rompimiento estructural de la depresión económica, cuyo costo es el desempleo y el subempleo. El objetivo principal de la política económica no ha sido, pues, proporcionar estímulos económicos. Y esto lo deduzco por los conocimientos teóricos, porque yo no pertenezco a ningún gabinete económico de este país. Al contrario, creo que el presupuesto debería apoyar el freno a la propagación del virus y al cuidado de la salud de los nicaragüenses. Pero esto no es estímulo económico. Esto es coyunturalmente para apoyar al Ministerio de Salud y
enfrentar el problema de la pandemia. Cuestión que tampoco se ha hecho en gran forma, excepto en este mes que estamos terminando, en que el Banco Interamericano de Desarrollo, en concepto de asistencia humanitaria, concedió un préstamo de $45 millones al gobierno de Nicaragua para apoyar esta tarea de la salud de la población. ¿Cuál será el legado económico del COVID-19? Un Producto Interno Bruto desplomado, fracasos comerciales, altas tasas de desempleo y subempleo, más pobreza y probablemente una mayor deuda pública, porque el gobierno de la República, para financiar el déficit fiscal, está recurriendo a la emisión de bonos del Tesoro y principalmente emitidos en moneda extranjera, con una tasa de interés de 8% anual y con un plazo de 2 años. El control, frenar la propagación del COVID-19 va a determinar cuándo se van a reactivar las actividades económicas. Pero recuerdo, en Nicaragua hay 2 crisis. No debemos obviar el impacto de las sanciones financieras internacionales. Los riesgos externos los vemos muy claros en este momento y que podrían dejar a ver sus efectos en 2021. Elegirán a un estadounidense como nuevo presidente del BID en este mes de septiembre. Si esto fuese así, pues habría un trío de funcionarios estadounidenses en el BID, Banco Mundial y en el FMI. Creo, como economista, estarán dispuestos a acorazar las sanciones financieras a Nicaragua. Gane quien gane las elecciones en Estados Unidos. La OEA se reúne en octubre de 2020. La reunión de cancilleres que se va a realizar, creo, online, y se ha rumorado bastante en el ámbito internacional de que se solicitará la aplicación de la Carta Democrática a Nicaragua. En mi posición de economista, sin entrar a ningún pensamiento político, yo no estoy de acuerdo en que saquen a Nicaragua de la OEA. Sería un desastre económico lo que podríamos esperar en el país. Habría presión al BCE para que no entregue préstamos a Nicaragua, porque un país fuera de la organización, de esta organización internacional, la administración es desconocida por todas las instancias regionales. Y por otro lado, pondría en jaque el Tratado de Libre Comercio de ERE-CAFTA, y esto trastornaría a toda la economía de Nicaragua. Me recordaría, estimados amigos, y no quiero ser agorero o de decir malos pronósticos, yo prefiero decir una versión óptima de lo que yo veo en el país, de que podría repetirse el fenómeno político-económico de la década de los 80 en Nicaragua. Recuerdo muy bien que a partir del 1 de mayo del año 1985, el gobierno de Estados Unidos impuso sanciones financieras y sanciones comerciales, mejor dicho, un boicot financiero y un boicot comercial a Nicaragua, y que estuvo vigente o en vigor hasta cuando subió al poder la presidenta o la expresidenta Violeta Barrios Vida de Chamorro allá en 1990. Ojalá que no ocurra eso, diría yo, viendo el entorno de estos riesgos. ¿Qué ocurrirá si gana Trump o gana Biden? Yo creo que no va a diferenciar mucho al país. Tal vez haya un poco más de diálogo, pero es muy difícil
que se cambie la predisposición de Washington hacia el problema político de Nicaragua. Entre los riesgos internos de este pronóstico, todos los organismos opositores al gobierno actual han desechado la propuesta gubernamental de que tienen ampliación hasta el mes de junio del próximo año para que obtengan personería jurídica. Esto fue rechazado por la Coalición Nacional y la Unidad Azul y Blanco, que son dos organizaciones que están en la palestra política en oposición al gobierno. El presidente Ortega, en su discurso del 19 de julio, un aniversario más de aquella revolución que ganó en 1979, no mencionó en absoluto las reformas electorales que han sido exigidas tanto interna como internacionalmente. Hay una mayor disminución del flujo de recursos externos. Yo incluso me voy a adelantar un poco. Creo que va a haber escasez de recursos externos el próximo año, por lo cual la política monetaria será más restrictiva. Y al haber menos recursos externos, vuelve a caer la inversión pública, a disminuir levemente la inversión pública, principalmente por el hecho de que el 60% de dicho gasto, a lo sumo, y 50% al menos, es financiado con divisas internacionales. La política monetaria continuará siendo muy restrictiva. Siempre se va a asegurar la libre convertibilidad. Lo reitero, por la predisposición de la política macroeconómica que ha mostrado el gobierno en los últimos 2 años, allá en 2020 y en 2019. Ahora en 2020 y ayer en 2019. Y por otro lado, se mantendrá la estabilidad del tipo de cambio oficial, pero con la consecuente aceleración de la tasa de caída de la producción de bienes y servicios. Siempre tenemos otro riesgo. El Banco Central se ha distinguido muy grandemente por ocultar la información económica oficial, especialmente mercado laboral, balanza de pagos, estadísticas fiscales mensuales. Solamente tenemos disponibilidad de lo que el Ministerio de Hacienda publica al final de cada trimestre y no tenemos ningún dato disponible sobre volúmenes de producción desde el año 2019. Prácticamente no hay datos de producción. Pasemos pues rápidamente a la producción. Voy a acelerar un poco. PIB nominal, casi 12.000 millones de dólares, que con 6.6 millones de habitantes obtenemos un PIB per cápita de 1.811 dólares, que muestra un rezago de 8 años. Este nivel lo estamos observando en el año 2013. Recuerden, estos son los datos de 2021. De los 6.6 millones de habitantes, 4.1 millones de personas son personas económicamente activas. Ya dijimos que el PIB cae 1.2% y la inflación 5.2%. El desempleo abierto rondando el 19% de la PEA. Y la tasa de desempleo equivalente relacionada con el subempleo casi un 14%. Ambas pueden adicionarse y estamos hablando que casi un 33%, o sea, de la PEA, 1.34 millones de personas no van a generar ingresos en 2021. Tenemos la población creciendo a un ritmo promedio anual de 0.93%, 6.579.000 habitantes. El PIB cae 6.1% este año. El gobierno de Nicaragua ha manifestado públicamente una caída de 4.5%, la vemos muy baja esa caída, y con una inflación que nosotros estimamos en 2% para 2020. El gobierno ha hablado alrededor de 3,5% de inflación, pero para 2021, que es el objetivo primario de nuestra conversación, tenemos una caída de 1.2%,
por las premisas ya dichas, y una inflación de 5.2%. El PIB per cápita, $1.811, similar a estos $1.819 que estaban en 2013. ¿Por qué sube el PIB per cápita? Porque hay más inflación y menos volumen. Y el tipo de cambio permanece con el mismo ritmo de evaluación anual de 3%. Hay más inflación de precios al productor, los precios de los commodities suben, baja levemente el volumen y se mantiene el ritmo de deslizamiento de 3% anual del tipo de cambio oficial. La variación del consumo real del gobierno. Estamos hablando de un 3% de aumento el próximo año, este año creciendo 6.2%. Hay caída de la inversión, pero se mantiene el gasto total. Y el consumo en la familia se desploma 8% en 2020 y, por supuesto, muy leve la caída de 1% en el próximo año. La inversión fija, tenemos un retroceso de 10.7% en 2021, 38% de caída en este año, 26% de caída en 2019 y 20% de caída en 2018. A sabiendas que en los 2 años previos a esta primera caída, la inversión fija prácticamente se mantenía estable y muy cercana al 0%. El quantum de exportaciones de bienes y servicios cayó levemente en 2020. Perdón, exportaciones de bienes y servicios, sí, 3.7%, y se estanca en 0.3% en 2021. Mientras que las importaciones sí registran dramáticas caídas porque se ha desplomado la demanda interna, consumo e inversión, y también la producción. 14% en 2018, 5.4% en 19, 10% en 20 y 2% en 2021. Aquí tenemos el 19% de desempleo constante en los últimos 2 años y prácticamente constante el desempleo equivalente relacionado con el subempleo del 22-33% de desempleo global o de subutilización de la fuerza laboral en el país. Se reduce grandemente el empleo formal, 682.000 personas, 694.000 en este año, cotizan la seguridad social. El máximo que se había observado corresponde a 2017, el último año normal, donde se acercaba a 900.000 trabajadores los que cotizaban la seguridad social en ese entonces. Sobre el sector externo, Nicaragua, con sus exportaciones domésticas, nunca ha podido romper la barrera de $3.000 millones, aunque los líderes de productores y políticos de este país reiteran la cifra de $5.000 millones, pero están agregando $3.000 millones de zona franca, lo que se exportaba anteriormente por zona franca en tiempos normales. Las exportaciones brutas de zona franca se han desplomado de $3.000 millones a $2.000 millones para el próximo año. Y el valor neto, lo que deja este valor bruto en el país, es apenas de $300 millones. Las importaciones de bienes CIF de 4.6 millardos, con un déficit comercial en términos FOB que representa el 10.4% del PIB en 2021. Hay un flujo neto negativo, negativo de ingresos externos. 14 millones negativos. Pero el flujo bruto es aproximadamente igual a 1/3 de lo que el país recibía en 2017 y en 2018. O sea, ha habido una retirada de la cooperación internacional, una retirada por los problemas de la pandemia en las remesas, una retirada por el problema político y la pandemia de la inversión extranjera directa.
El pago de la deuda pública, 331 millones. No hay riesgo de caer en mora en el pago de esta deuda. Equivale al 12% de las exportaciones domésticas de bienes FOB, incluyendo el valor neto de las exportaciones de zona franca. Nicaragua estará adeudando un monto de 6.366 millones al sector externo, al resto del mundo. En estos 6.366 millones persisten 1.000 millones adeudados a Costa Rica y Honduras pendientes de reestructuración en el marco de la iniciativa aquella que se conoció como HIPC, el cual no se honra en pago de intereses ni amortizaciones. Pero el saldo total, que incluye ese monto no reestructurado, representa el 53% del Producto Interno Bruto. Creemos que ya se ha alejado un poco el 50%, que es el límite máximo tolerable para que el país continúe endeudado apropiadamente en términos de producción. Tenemos el dato de la exportación de bienes domésticos. Tenemos el dato del valor neto de la maquila frente a una importación CIF total de que ha bajado desde 6.028 millones de dólares a 4.632 en este 2021 y 4.410 en el año en curso. Y un déficit FOB-CIF, hablando de exportaciones FOB menos importaciones CIF, de 2.191 millones de dólares. Sin embargo, las exportaciones de zona franca pueden observar la dramática caída de 3.000 millones de dólares a 2.000 millones, la menor demanda interna en Estados Unidos que afecta a este tipo de producción y exportación del país, a este régimen, y que se mantiene prácticamente constante en 2021 por 2.046 millones. El valor neto de la maquila baja de 444 millones a 290 millones. El desequilibrio económico externo, hablando en términos FOB, exportaciones FOB menos importaciones FOB, tenemos un déficit comercial de 10.4% que, adicionado o tomando en cuenta el ingreso de remesas familiares, un monto ya disminuido por la pandemia, o sea, por el mercado laboral de los principales 4 países de donde provienen esas remesas, es de 5%. Hubo superávit en 0.6 y 1.4, sencillamente por, en 2018 y 2019, por el desplome de las importaciones, dado el problema político interno surgido allá en abril de 2018. Inversión extranjera directa, hemos puesto números simbólicos, estimados empresarios. Hemos puesto 50 millones de dólares para no poner cero. No puedo escribir cero prácticamente. Igual con este 100. Aunque en 2020 se están realizando algunas inversiones extranjeras directas, por ejemplo, la empresa canadiense Calibre se escribe en inglés, que compró a B2Gold en la gran parte accionaria. B2Gold sigue siendo socio de esta empresa nueva, Calibre, y hay inversiones en zona franca. Entonces, 500 millones pusimos como máximo. Pero el máximo es de 1.510 millones y este dato oficial de 2018 ya había caído 500 millones con el problema político surgido en abril de 2018. Las remesas familiares, he puesto un gran desplome por una sencilla razón, estimados amigos.Nosotros no tenemos datos oficiales del Banco Central y aunque el sistema financiero podría darnos una idea, en el sistema financiero, ustedes saben, la Cámara de la Banca, la Asociación de Banqueros Privados de Nicaragua, ASOAM, creo que es más sigiloso que los mismos presidentes de bancos comerciales del país. No hablan nada, pero quiero expresarles que los 4 países que brindan remesas familiares a Nicaragua son, en orden de importancia, Estados Unidos, Costa Rica, España y Panamá. Y estos 4 países han sido muy golpeados por el COVID-19.
y ha habido una alta tasa de desempleo en esos 4 países. Por lo tanto, tomando en cuenta los niveles de producción PIB de los 4 países, llegamos, principalmente el de Estados Unidos, llegamos a determinar por elasticidad de recepción de ingresos en función de esa actividad económica, un máximo de 711 millones de dólares en remesas en este año. He escuchado hablar a líderes empresariales de que Nicaragua no ha acusado una fuerte caída de remesas, pero desconozco sus fuentes de información. Entonces, siempre tomando en cuenta los productos internos brutos de estos 4 países previstos por el Fondo Monetario Internacional para 2021, también llego al otro pronóstico de que nos vamos acercando a los 900 millones de dólares en remesas para el próximo año. La cooperación externa, prácticamente un poco parecida, levemente menor a la de 2020. Pero fíjense en 2018, cómo se ha desplomado en 2019, 2020 y 2021. Este es el principal problema que afecta a la inversión pública en Nicaragua. La deuda se mantiene por consiguiente más o menos estable en su saldo. No olviden que aquí hay 1.000 millones de dólares no reestructurados con Honduras y Costa Rica en el marco de la iniciativa HIPC. Y en el presente año estamos hablando de 55% del Producto Interno Bruto en concepto de deuda pública externa. Cuando Nicaragua era un país muy endeudado en términos de producción, nos impusieron una condicionalidad de una deuda pública externa igual al 50% del Producto Interno Bruto. Por lo tanto, en los últimos 2 años estaríamos observando un evento que se mantuvo hasta el año 19. El valor de las exportaciones sube 2 puntos por arriba del límite tolerable del 10%, como lo prefieren los inversionistas extranjeros directos. Pueden observar que hay un salto muy importante del servicio total, pago de intereses y amortizaciones entre 2018 y este trío de años, llegando hasta 331 millones. Aquí comienza a pesar ya el costo de la deuda del BESIE, que son recursos no son concesionales como los ofrecidos por el Banco Mundial y el BID, que se mueven en esta franja de años anteriores. Pasando al presupuesto, la reforma tributaria del año 2020 redujo, en nuestra opinión, la recaudación de impuestos. Y la reduce porque es efectuada en un momento en que la economía del país se desplomaba. La reforma tributaria de 2020, creo que en su oportunidad les dije, estimados amigos, fue procíclica, hundió más la economía. De los 4 trimestres, en términos anualizados y en términos reales, solo el último trimestre mostró un leve crecimiento. Comienza pues en el año 2021 a reducirse muy levemente la presión tributaria, a pesar que hay caída del PIB. Por lo tanto, hay una mayor caída de los impuestos al pasar de 16.8% del PIB en 2020 a 16.6% del PIB en 2021. El gobierno recientemente manifestó a través del ministro de Hacienda de que se congela el gasto público, de nuevo. O sea, se congela el número de trabajadores en el sector gubernamental y no se va
a otorgar ningún ajuste salarial en el sector público de Nicaragua. Se mantiene prácticamente un 19% del PIB, el gasto público total, en los últimos 2 años, incluyendo el actual. El déficit fiscal se eleva de 0.9% del PIB en 2020 a 1% del PIB en 2021. Tenemos ahí lo que nos decía nuestro amigo Fernando Naranjo, sobre qué ocurre con el gasto ahí en Nicaragua. Tenemos un déficit fiscal muy cercano al 0%. Un déficit fiscal que realmente no es un gran desequilibrio. Recuerden que el límite tolerable por el FMI en las reglas anteriores a la pandemia es 3% del PIB. Por consiguiente, eso me invitó a afirmar, como lo dije al inicio de esta exposición, que la política fiscal junto con la política monetaria están actuando en la misma dirección, o sea, una política macroeconómica contractiva. Se mantienen 2 problemas estructurales del sector público, como son la insolvencia financiera del INS, que ha implicado un mayor crecimiento de la deuda pública interna, que ya se aproxima al 10% del Producto Interno Bruto, de tal manera que deuda pública interna y externa sería en total alrededor de un 63% del PIB en 2021. Y el otro es el presupuesto equilibrado, porque estar hablando de un déficit cercano al 0% del PIB es prácticamente estar refiriéndonos a un déficit casi equilibrado cuando hay gran necesidad de gasto en salud pública, pero que no se efectúa por falta de recursos externos en el país, como hemos observado, por ejemplo, en el Triángulo Norte, de que ha habido apoyo financiero internacional para combatir la pandemia y la propagación de este COVID-19. Tenemos ahí pues la trayectoria del gasto total, 19% del PIB, ingresos totales, alrededor de 18% del PIB, o sea, ingresos tributarios y no tributarios. Ahorro, que oscila alrededor del 3% del PIB, como ha sido históricamente el ahorro público en años pasados, y un déficit fiscal que está entre 0.4% del PIB y 1% del PIB en los últimos 3 años, incluyendo el próximo. La carga tributaria saltó de 15.6% del PIB en 2018 a 17.7% del PIB en 2019, pero este empuje es más por inflación que por crecimiento económico, porque hay caída del PIB en 2019. Desciende levemente a 16.8% esa presión tributaria, vuelve a caer 6% del PIB este año 2020 y se mantiene en 16.6% en 2021 con la caída del 1.2%. Ya acercándonos al final, los objetivos de la política monetaria, lo mismo de siempre de lo que observamos desde hace más de una década. Primero, el aumento de las reservas internacionales. No prevemos un mayor aumento no en centenas de millones de dólares, apenas en 2 decenas de millones de dólares, hasta este saldo de 2.449 en las reservas brutas. Los instrumentos que tiene el Banco Central para asegurar la estabilidad económica es la colocación de letras del BCN, pero estimados amigos, con plazos de un día nada más. No se puede colocar en este país por incertidumbre o por desconfianza inversionista financiera ni a una semana, mucho menos a un año plazo. El otro instrumento es el alza de la tasa de encaje legal, solamente de los depósitos en Córdoba, pero que en este caso el gobierno la había bajado el año pasado
de 15% a 13% y de quincenal a semanal. Hoy la ha vuelto a restablecer en 15% quincenal. La tasa de inflación, 5%, que mencionamos la razón principal, el aumento de los precios de los commodities. La devaluación, hay una decisión de mantener fijo el deslizamiento que se adoptó el 1 de noviembre del año 2019, perdón, y que se mantiene en 2020 y que se mantendrá en 2021. Y dada esta situación, los 2.449 millones, una coincidencia de cálculo macroeconómico, es idénticamente igual a 2.5 veces la base monetaria, que es la condicionalidad mínima para esa estabilidad macroeconómica. Tenemos cómo se decapitó en gran parte la dolarización extraoficial del país. Antes de la crisis de 2018, el dólar participaba en un 70-72% en la liquidez global de Nicaragua. Hoy, 62%. O sea, hubo una desdolarización de 10% de participación del dólar en la liquidez global de la economía. Se mantiene más o menos constante el dinero e igual el cuasi dinero en córdobas. El crédito, las empresas nicaragüenses y las familias nicaragüenses, estimo, son las menos endeudadas en Centroamérica. El saldo del crédito del sistema bancario comercial o del sistema financiero nacional al sector privado se mantiene constante alrededor de un 32% del PIB en los últimos 3 años, incluyendo el proyectado del próximo. Habíamos llegado a un máximo de 40% del PIB. Las dos crisis han reducido en 8 puntos porcentuales del PIB el saldo del crédito. Las reservas internacionales estables crecen muy poco entre 2021 y 2020 y algo más importante como 50 millones, 100 millones creo, 2.400, no, otros 25 millones en 2020, que garantizan esa estabilidad macroeconómica de 2.6 meses de importaciones de bienes en 2020, perdón, de base monetaria y 2.5 veces la base monetaria en 2021. Más de 6 meses de importaciones de bienes gracias al desplome en las importaciones por la menor demanda interna y producción. Y por las dos vías, la autoridad monetaria pasa la prueba de su trabajo de estar preocupado más por la inflación y no por el desempleo. Ustedes saben que los bancos centrales en nuestros países tienen mandatos sobre el control de la inflación y de los pagos normales, los flujos de moneda nacional y extranjera, y no tienen el mandato de contribuir al pleno empleo. Y por último, la gama de los macroprecios. Ya hemos mencionado algunos de ellos. Devaluación anual, 3%, inflación anual, acumulada anual, y esta evaluación me refiero a la del tipo de cambio del fin de año, 3%. También promedio anual es 3%, pero el tipo de cambio que sale en las gráficas, como hemos mencionado en los documentos, es la de fin de año. Inflación anual, 5%. El costo de la canasta básica, 4.7%. Si tomamos en cuenta la disposición legal para ajustar el salario mínimo legal en Nicaragua, que no es nada más que la suma de la tasa de caída, en este caso del PIB, más la tasa de inflación del año pasado en el año actual, al menos 6% de caída estaríamos agregando una inflación de 5, estaríamos hablando, perdón, de 6, 5, estaríamos hablando de un ajuste de salario mínimo legal muy cercano al 2% y tasa de ajuste del salario promedio nacional congelado, porque generalmente el sector privado repite lo que dice el gobierno. Si los empleados públicos tienen 0% de ajuste, pues los
asalariados del sector privado también comparten el 0%. Las tasas de interés disminuyen levemente en Córdoba y se mantienen constantes en dólares. Ahí tienen la curva de la tasa de evaluación nominal del tipo de cambio oficial. 2020 fue 3.7% porque a partir del 1 de noviembre del año pasado, de 2019, se bajó el ritmo de evaluación de 5% a 3% y se mantiene en 3% en 2021. La brecha para la venta del dólar se mantiene en rangos aceptables, menor del 1%, como lo pueden observar. Tuvo 1% en 2018, 0.92% en 2019 y a mayo de 2020, 0.33%. La inflación, 2 y 5.2%. La canasta básica con inflación de 1.8 y 4.7%. Prácticamente estancado el salario promedio nacional desde 2018 en el país. Se acumulan 4 deterioros consecutivos en su capacidad de compra o en su valor real. Las tasas de interés en Córdoba desacelerando muy levemente, tanto en la activa de corto plazo como en la pasiva a un mes plazo. Y en dólar, asociados con el dólar de Estados Unidos, la tasa de interés activa cercana a 9.5% y la pasiva de corto plazo y la pasiva a un mes plazo cercano al 3%. Ahí concluimos, estimados amigos, las consideraciones principales de la economía de Nicaragua y estamos prestos para responder